Bienvenidos a Real Economy. Esta semana hablamos de ecología, de hecho hablamos del Pacto Verde Europeo y de lo que podría significar para el empleo y la economía. La UE se ha comprometido a alcanzar la neutralidad del carbono para 2050, pero con la pandemia y sus repercusiones económicas, ¿cómo se abordan el desempleo y el cambio climático al mismo tiempo? Fanny Goré está en España para reunirse con algunos ecoemprendedores. Sí, Naomi, estoy en la Nevada, Madrid, donde una pequeña empresa ha tenido la brillante idea de transformar el aceite de cocina usado en jabón. Antes de esto, ¿qué es exactamente el Pacto Verde? El Pacto Verde es la ambiciosa iniciativa de la UE para convertirse en el primer espacio climáticamente neutro en 2050. Pretende transformar la economía europea en una economía sostenible desde la producción hasta el consumo e impulsar el uso eficiente de los recursos, minimizar los residuos y reducir a cero las emisiones netas de gases de efecto invernadero. La evolución hacia una sociedad con bajas emisiones de carbono probablemente supondrá una mayor carga para las regiones, países e industrias que dependen en gran medida de los combustibles fósiles. En los próximos 7 años, el Fondo Social Europeo, ahora Fondo Social Europeo Plus, que financia proyectos en toda la UE para fomentar el empleo y la inclusión social, va a invertir más de 88.000 millones de euros. Esto ayudará a crear nuevos empleos verdes, apoyará la educación y contribuirá a la formación de personas en nuevas competencias. Preparados para la transición a una economía verde y digital. La UE cree que la transición a un mercado laboral más ecológico es clave para relanzar la economía. Fanny Goré ha visitado 2 empresas ecológicas en Madrid y Tenerife respaldadas por el Fondo Social Europeo, que hacen buen uso de los residuos. Emplea Verde es un programa público de apoyo a la creación de empleos verdes y al emprendimiento. Cofinanciado por el Fondo Social Europeo, también ofrece formación y orientación en proyectos a empresas sostenibles. Estoy en Madrid para visitar una de ellas. Sergio y Catalina crearon Souji hace 5 años. Esta pequeña empresa desarrolló un producto que reutiliza un residuo contaminante de nuestras cocinas, el aceite. Hola, buenas. Acabamos de hacer unas patatas, ¿vale? Y el aceite que nos ha sobrado, lo que hemos hecho es dejarlo enfriar, lo hemos filtrado y ahora lo que vamos a hacer es medir la cantidad de producto y la cantidad de aceite para hacer la mezcla. Y lo vamos a agitar durante 1 minuto. Una vez hacemos eso, ya hemos transformado el aceite en jabón. Este jabón puede servir para limpiar la sartén utilizada, para lavar la ropa, limpiar el suelo. Para desarrollar este ejemplo de economía circular, Souji ha contado con el asesoramiento de expertos. El programa Emplea Verde nos ha ayudado en mucho a nosotros a nivel de formación y de networking. Te permiten saber si de verdad vas por el buen camino o no. Souji ha diseñado una máquina que puede transformar grandes cantidades de aceite. Su próximo paso es llegar a los restaurantes y hoteles que generan grandes cantidades de residuos. El objetivo al entrar en un canal como la restauración o en un canal industrial, el volumen de aceite se triplica. Esperamos crecer en el próximo año un 30 o un 40% de lo que hemos hecho hasta ahora. Entre tanto, en Tenerife, Recircular es otra empresa emergente que aprovecha el apoyo de Emplea Verde. Creada por Patricia, ofrece soluciones a las empresas que quieren dar una segunda vida a todo tipo de desechos, como el cuero, el plástico o el grano usado en la elaboración de cerveza. Nosotros lo que hacemos es trabajar identificando otras oportunidades y otras opciones que puedan añadir un mayor valor o que puedan permitir una mayor vida a ese subproducto. Se pueden hacer cosas como panes a partir del bagazo de cerveza, harina, muesli. Recircular conecta a las empresas entre sí y es ahí donde la red de empresas verdes de Emplea Verde ha resultado útil. Pues nos han apoyado en visibilidad también, visibilidad de nuestro proyecto y del impacto que generamos y nos apoyan en el camino. Con un presupuesto de 47 millones de euros, de los cuales el 75% está cofinanciado por el Fondo Social Europeo, Emplea Verde está gestionado por la Fundación Biodiversidad. Selecciona y apoya empresas innovadoras para impulsar la transición verde.
La innovación es un aspecto clave de este proceso de transición ecológica y lo consideramos un criterio clave en la selección de las propuestas porque los retos a los que nos enfrentamos son muy nuevos y ahí sí que necesitamos ser creativos para enfrentarnos a eso. Además de apoyar a las empresas, Emplea Verde ayuda a crear empleos verdes. El paro ya era elevado en España. Con la pandemia aumentó al 16% a finales de 2020 y en el caso de los jóvenes se sitúa ahora en el 40%. Hemos potenciado especialmente las ayudas a la contratación. Realmente este tipo de intervenciones pueden ser una bisagra que produzcan un cambio realmente transformador. ¿Podrían los programas públicos de este tipo fomentar una recuperación ecológica de la economía y crear empleo? Quiero plantearle la pregunta a Connie Hedegaard, presidenta de la Mesa Redonda sobre Desarrollo Sostenible de la OCDE. ¿Pueden los programas públicos, como el que hemos visto en el reportaje de Fanny, fomentar una recuperación ecológica de la economía? Sí, por supuesto, y no es una fantasía, ocurre realmente. Ayuda cuando los fondos públicos, como el Fondo Social, los fondos estructurales de la Unión Europea, dan prioridad a un área. Las actividades empiezan a moverse hacia esa área y sí, realmente puede facilitar la actividad sobre el terreno. Hemos visto 2 empresas que transforman residuos. ¿Son estos los empleos ecológicos del futuro? Sí, creo que en gran medida. Pasamos de una forma de pensar lineal a una forma de pensar más circular, y eso significa que realmente tenemos que pensar en los residuos de forma diferente. Tenemos que reutilizarlos, tenemos que reciclar, tenemos que aprovecharlos, y creo que cada vez más gente se da cuenta de ello. La buena noticia es que para las empresas supone un menor coste que podamos utilizar los materiales de forma mucho más eficiente. Así que, de nuevo, hay que tener en cuenta los puestos de trabajo y también hay mejores perspectivas para nuestra economía. Estando en medio de una pandemia, ¿realmente es el momento de sacar adelante el Pacto Verde? Creo que la crisis económica que vemos tras la pandemia representa una oportunidad única para que nos replanteemos lo de siempre. Debemos pensar en cómo crear puestos de trabajo de forma más inteligente, centrarnos en la innovación, hacer las cosas de manera más inteligente. Y sabemos que en Estados Unidos, en China y en otras partes del mundo exigen más productos verdes. Por eso hoy tenemos una ventaja competitiva. Debemos aprovecharla aún más. Y si lo hacemos de forma inteligente, tras la pandemia, con el Pacto Verde Europeo, también crearemos un tipo de empleo sustancialmente nuevo. Connie Hedegaard, muchas gracias por estar con nosotros en Real Economy. El Acuerdo Ecológico de Europa está en marcha y se espera una próxima ley del clima que lo convertirá en una obligación jurídica. El reto es aprovechar la oportunidad para innovar y crear empleo a medida que Europa avanza hacia una economía verde y más sostenible. Es todo en Real Economy. Hasta pronto.